Nos encontramos junto con la doctora Ana Elizabeth Rodríguez de Viana, pediatra, neonatóloga e infectóloga, pionera en las investigaciones sobre el VIH-Sida, reconocida nacional e internacionalmente. Buenas tardes, doctora, gracias por recibirnos. Queríamos hacer unas preguntas sobre las infecciones de transmisión sexual y factores relacionados con ellas. Es un gusto poder recibirlos, es un gusto poder tenerlos aquí para poder platicar acerca de los factores de riesgo y lo que implica la situación de transmisión sexual y el VIH-Sida actualmente. Bueno, doctora, para iniciar con nuestra entrevista tenemos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante que las parejas tengan una planificación familiar? La importancia de la planificación familiar radica específicamente en dos situaciones. En primer lugar, de que la pareja y la mujer se dé la oportunidad de preparar su cuerpo y su organismo para un embarazo deseado. Y la segunda es poder tener una planificación adecuada, no solamente de espaciar sus hijos, sino que además de espaciar sus hijos, nos demos la oportunidad de generar los recursos, tanto económicos como los recursos biológicos de la pareja para que estén en óptimas condiciones y que ellos, antes de desear embarazarse o de embarazarse en sí, tengan la oportunidad de hacer un chequeo médico adecuado para estar en las óptimas condiciones para concebir y que este bebé pueda tener un excelente desarrollo durante su gestación y las mínimas complicaciones al parto. Como siguiente pregunta tenemos, en El Salvador, ¿cuáles son las ITS de mayor peligro en la juventud? Pues las ITS de mayor peligro en la juventud en general son todas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las que más frecuentemente suceden? Tenemos a la cabeza gonorrea, sífilis, VIH, herpes genital, clamidia. Ahora, también existe una enfermedad de transmisión sexual que es comúnmente reconocida, que es el virus del papiloma humano. Usualmente nuestra población la conoce con el nombre del caballito, ¿verdad? O pequeñas induraciones que se presentan generalmente en la mujer y son conocidas como condilomas, que es una enfermedad de transmisión sexual. Incluso el cáncer cervicouterino es una enfermedad que actualmente se ha descubierto que es condicionada por una infección del virus del papiloma humano. Entonces es también una enfermedad de transmisión sexual como tal. ¿Cuáles son las señales de contagio de una ITS? Bueno, son variadas, depende de si es hombre o es mujer. En general, en el hombre las más frecuentes manifestaciones son ardor al orinar, secreción de pus por las mañanas por el pene, en algún momento determinado es úlceras genitales, en un momento determinado también no solamente son úlceras, sino que son pequeñas induraciones que van a salir en el área genital. Puedes tener inflamación del testículo o agrandamiento del testículo. Cuando hay orquitis, se puede presentar incluso verrugas o crecimientos de pequeñas indentaciones cerca del área del glande o el área del prepucio. En la mujer las son diferentes, porque usualmente los changros o las úlceras genitales que se van a presentar no solamente se pueden presentar en los labios mayores de la mujer, sino que además se pueden presentar dentro del canal vaginal y a veces esas no hay manifestaciones. Pueden haber úlceras, pueden haber formación de vesículas, ¿verdad?, que se presenta con el herpes. Pueden haber secreción vaginal, ¿verdad?, que cambia de color y de olor con fetidez. Pueden haber también creaciones o indentaciones a nivel del área genital, que es lo que se conoce con el nombre de condilomas. En la actualidad, el número de infectados de VIH-Sida al día y cuáles son las edades en las que mayormente se da esto. Bueno, la mayor cantidad de infecciones se da en la población económicamente activa. Tenemos edades entre los 25 y los 35 años, que es la población que más se ve afectada por el VIH. No solamente es la económicamente activa, sino que es la sexualmente activa. ¿Cuántas infecciones en promedio más o menos se dan por día? Nuevas infecciones son aproximadamente, para el 2008 se señalan que son 4.5 infecciones por día, ¿verdad?
Hemos logrado disminuir esta tasa de infecciones, hemos llegado a un ACME en los últimos 2 años, pero igualmente seguimos con un índice de tasa de infección que se está presentando. ¿Qué cosas son importantes y qué cosas estamos trabajando? Porque realmente estamos trabajando las personas que están en salud, estamos intentando trabajar y hemos trabajado desde 2008 hacia la fecha en lo que es 0 tasas de transmisión vertical. ¿Qué implica la transmisión vertical? Es la infección de los recién nacidos de las madres que viven con el VIH. Actualmente hemos tenido una importante disminución de los niños que nacen infectados de sus madres porque logramos tener un buen control del embarazo, un acceso a la prueba del VIH, igualmente acceso a terapia antirretroviral de la madre. Pero ¿qué es lo más importante para prevenir la infección de la transmisión del VIH a sus recién nacidos? Es poder identificar tempranamente las mujercitas que viven con VIH y evitar que nuestras mujeres se infecten con el VIH. En la medida en que nuestra población femenina no se infecte con el VIH, vamos a tener menos tasas de transmisión al recién nacido. En la medida que nosotros logremos identificar las mujeres que viven con VIH tempranamente y poderles ofertar diferentes medidas como son terapia antirretroviral al tiempo adecuado, formas de parto en forma adecuada como es la cesárea, la no lactancia materna, vamos a poder incidir en que la población de la niñez se vea poco afectada por el VIH. Para seguir con la entrevista quisiera preguntarle, ¿pueden los métodos hormonales y mecánicos evitar el contagio de ITS? Los métodos hormonales en sí no tienen la capacidad de evitar las ITS. Los métodos mecánicos hay varios y el método que en algún momento determinado nos va a ayudar a evitar algún tipo de ITS, no todas, es el condón. Pero para eso tenemos que hacer un uso adecuado y consistente del condón. ¿Qué implica adecuado? El sabérselo colocar en forma oportuna y no solamente adecuado, sino que consistente, que siempre se va a utilizar el condón en todo contacto sexual. Porque no porque ahora es mi novia o mañana es mi otro novio, no voy a utilizar el condón, ¿verdad? Sino que es siempre usar el condón. Entonces quizás es el único método que puede intervenir en evitar algún tipo de transmisión sexual. ¿Qué infecciones de transmisión sexual no evita el condón? Por ejemplo, si hay herpes genital en el área genital, específicamente fuera de lo que es la vagina, el contacto con las vesículas va a presentar un tipo de infección, ¿sí? O sea, va a haber contagio. Igualmente, condilomatitis seminados en todo el área vulvar o todo el área del genital va a lograr que en algún momento determinado haya transmisión aún con el uso del condón, ¿sí? ¿Cuáles son las principales diferencias entre VIH y SIDA? Bueno, la diferencia se estriba entre la presencia o no la de la enfermedad. El VIH o la infección por virus de inmunodeficiencia estriba específicamente en que nos hemos puesto en contacto con el virus, pero no ha desarrollado los síntomas relacionados a la enfermedad. El SIDA o VIH avanzado, como se conoce ahora, establece en el hecho de que la persona empieza a tener enfermedades oportunistas. Y entonces se llama síndrome porque son un montón de enfermedades asociadas. Usualmente suceden cuando la carga inmunológica del paciente ha disminuido, ha bajado, y una forma de medirlo son los CD4, los CD4 bajan, y entonces la persona se hace más susceptible a presentar infecciones oportunistas. Es lo que se conoce con el nombre de SIDA. Entre las formas de transmisión de VIH sexual, parental y vertical, ¿cuál es el más común? Es la sexual. O sea, en general, las formas de transmisión sexual, sea esta homo-heterosexual, ¿verdad? Siempre es la causa más frecuente en todas las estadísticas a nuestro nivel. De hecho, las formas parenterales, como es transfusión de sangre, se han disminuido en forma importante. Otra forma parenteral de poder adquirir el VIH es por medio de tatuajes, ¿verdad?
por medio de compartir agujas en cuanto a la drogadicción, que son las formas parenterales de transfusión, ¿verdad? O de contacto o de contagio, y eso se ha disminuido en forma importante, y nosotros no tenemos una tasa de drogadicción que establezca con el uso de agujas. Entonces es una estrategia que realmente nosotros, en nuestra población, el uso de drogas intravenosas no es muy grande, entonces no tenemos una tasa tan alta, la mayoría es sexual. Bueno, ¿considera usted que las personas portadoras del VIH deben ser tratadas como las demás, aún sabiendo que ellas portan dicha enfermedad? Claro que sí, deben de ser tratados igual que todos nosotros. Nosotros no sabemos en un momento determinado quién está o quién no está viviendo con el VIH. Las personas viviendo con VIH es una enfermedad crónico-degenerativa, igual que una persona que tiene diabetes, igual que una persona que tiene hipertensión, y no por eso vamos a ser tratadas de forma diferente. Tienen todos los derechos y todos los deberes, derechos y deberes, como todos tenemos, ¿sí? Y deben de ser tratadas en forma totalmente equitativa. Para seguir con el tema, le quisiera preguntar, ¿cuánto tarda la reproducción del virus del VIH? Bueno, cuando se ha puesto en contacto con nuestro organismo, el virus, el ciclo viral, dura entre 8 y 16 horas. Ahora, cuando una persona, después de que se ha puesto en contacto con el VIH, va a tener su prueba positiva, puede durar entre 2 meses hasta 6 meses o un año. Depende del tipo de exposición que ha tenido. Algo que nos sucede muy frecuentemente es al gremio médico, que frecuentemente se puede pinchar con agujas de un paciente que hemos estado atendiendo y que vive con el VIH. Se conoce eso con el nombre de accidente laboral. Para evitar esto, y hay estrategias específicas de prevención para que las personas del gremio médico o del gremio asistencial que atienden a las personas viviendo con VIH, se han creado estrategias en las cuales se les da en las primeras horas después de la exposición, del pinchazo, ¿verdad? Terapia antirretroviral, para que cuando el virus llegue a nuestro organismo, ya nuestro organismo está como preparado para no dejar entrar el virus a las células. Estos tipos de terapia se utilizan actualmente, incluso se utilizan en las personas que también han sido víctimas de abuso sexual, porque las víctimas de abuso sexual no sabemos el agresor si vive o no con el VIH. Entonces se les da la oportunidad de darle la terapia antirretroviral, pero debe de ser dada en las primeras 72 horas después de la exposición para que sean efectivas. ¿Es posible la búsqueda de algunas estrategias que ayuden a la prevención del VIH-Sida en las personas? Realmente sí, hay muchas estrategias. Una de las estrategias es el llamado CIPE, que es lo que les comentaba, que es el sistema de prevención de la infección después de un accidente laboral. Existen estrategias o programas que están establecidos para las madres embarazadas que viven con el VIH para evitar que sus niños se infecten. Existen las estrategias con sus jóvenes sobre la educación en lo que es educación sexual y la utilización de métodos de prevención. En los jóvenes se trabajan dos estrategias. Primero, decídete a esperar, o sea, retardar lo más posible lo que es el inicio de sus relaciones sexuales, y que cuando estos inicien sus relaciones sexuales tengan las relaciones sexuales de forma segura con el uso constante y consistente del condón, con el objetivo de que se expongan menos. También es el reparto de condones a la población que se ve infectada o en algún momento determinado a la población en general, para lograr que el acceso del condón en la población en forma indiscriminada, en poblaciones como Taiwán y en algunos otros países se ha encontrado que son estrategias que ayudan a la prevención de lo que es la transmisión sexual del VIH. Otra estrategia para la prevención de la transmisión del VIH es, por ejemplo, el programa de sangre segura, el tamizar toda la sangre que va a ser donada y transfundida a las personas que necesiten sangre. Entonces así logramos que toda la sangre que se transfunde sea tamizada para evitar que una persona viviendo con VIH con la sangre de la persona que vive con VIH pueda ser transfundida a una persona sana.
Entonces ahora tenemos el programa de sangre segura para evitar ese tipo de transfusiones. Otros programas que existen, ¿verdad?, es también el hecho de el acceso a terapia antirretroviral de las personas que viven con VIH, porque se ha demostrado que en la medida que la persona que vive con VIH logramos tenerla en terapia antirretroviral y que la población llegue a tener valores de cargas virales indetectables, logra que infecte menos a sus parejas sexuales, y eso hace como que disminuyan las nuevas tasas, las nuevas infecciones en la población no infectada. ¿Sí se entendió eso, verdad? ¿Sí? ¿Sí se entendió el hecho de que, porque yo le voy a dar a toda la población que está, ¿cómo se llama?, infectada del VIH, ¿verdad? En la medida en que esa población tenga acceso a terapia antirretroviral y llegue a estar indetectable, la población que no está infectada, aunque tenga relaciones sexuales, va a tener menos chance de infectarse con el virus del VIH. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? ¿Cómo usted valora el papel de los medios de comunicación en la prevención de las ITS? Bueno, realmente yo creo que los medios de comunicación son poco agresivos con respecto a lo que es la información para las ITS. ¿Por qué? Si nosotros tuviéramos campañas como el de la Coca-Cola, que con solo poder ver el bote de Coca-Cola podemos identificar que es una Coca-Cola, si nosotros tuviéramos campañas agresivas de prevención y una campaña más agresiva para los medios de comunicación realmente tuvieran un papel más preponderante, no solamente en la información de la población en general, sino que realmente nuestras campañas de prevención son bien débiles, y no solamente son débiles, sino que son por tiempos. Por ejemplo, todos sabemos que en junio vamos a hacer el día de la prueba del VIH, ¿sí? Pero solo es en junio. Realmente el acceso a la prueba del VIH en nuestros sistemas de salud existe siempre, y la población puede llegarse a hacer cuando quiera. Entonces, ese tipo de accesos la población en general no lo sabe. Entonces necesitamos que realmente los medios de comunicación tomen un papel más activo para evitar y lograr informar mejor a la población. ¿Existen organizaciones dentro de El Salvador que promueven la prevención del VIH-Sida en las personas? Existen organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan todas unidas para evitar la transmisión de lo que es el VIH en la población en general. Cada quien desarrolla estrategias diferentes. Hay organismos que establecen estrategias directamente en la población gay, hay grupos de personas y organismos que trabajan en las minorías, en privados de libertad. Hay grupos o organismos internacionales y nacionales que trabajan en la parte de lo que es el trabajo con jóvenes. Existen cualquier cantidad de organismos no gubernamentales que desarrollan proyectos para lograr incidir en las diferentes poblaciones a nivel de lo que es la prevención. Vamos a continuar con la entrevista. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el VPH en la población humana? En general, el virus del papiloma humano está implicado en muchas de las infecciones que rondan la población humana. Específicamente, las infecciones más severas son en cuanto al desarrollo, hay virus oncogénicos y que están implicados en lo que es la generación del cáncer cervicuterino en la mujer. Se ha asociado igualmente en poblaciones de hombres que tienen sexo con hombres, ¿verdad? También en las infecciones de cáncer a nivel de recto. Igualmente las implicaciones que tienen en la generación de verrugas y de condilomas a nivel de las áreas genitales. ¿Por qué se dice que el sífilis puede pasar inadvertida? Usualmente la sífilis es una enfermedad que se adquiere y en los primeros síntomas va a presentarse un chancro, una úlcera a nivel del área genital,
pero que en el hombre usualmente tienen manifestaciones porque se ve la úlcera, pero la úlcera se va a alojar en el área del contacto, y en la mujer puede presentarse en el área vaginal, dentro de su vagina, o cerca del cervix uterino, que es oculto a la vista. El hecho es que esa úlcera no duele, se presenta la úlcera y no duele. Posteriormente, a lo largo de los años, cura sola. La primera fase de la enfermedad cura sola. Posteriormente, esta espiroqueta, porque es una espiroqueta la que la produce, se va a nuestra sangre y se presentan la sífilis secundaria y la sífilis terciaria. La sífilis terciaria puede llegar a afectar el cerebro, el oído, ¿verdad?, de las personas, puede dar incluso lesiones a nivel neurológico, ¿verdad? Pero desgraciadamente las personas se infectan de la sífilis y muchas veces, como es una úlcera que pasó y curó sola, no se dan tratamiento. Y es hasta cuando en algún momento determinado le hacen algún examen es que se identifica la enfermedad. La siguiente pregunta es, ¿qué es la gonorrea y cuál es su sintomatología? Bueno, la gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual producida, ¿verdad?, por una bacteria que usualmente va a afectar, y la mayor sintomatología la da en el hombre, porque produce lo que es una uretritis y una secreción mañanera de pus por el pene. Usualmente se presenta y da mucho dolor. Igualmente en la mujer puede dar algunas lesiones, pero es el hombre el que más tiene las manifestaciones. Siguiendo con la entrevista tenemos, ¿cómo se puede identificar la tricomoniasis? La tricomoniasis es una enfermedad que afecta específicamente a la mujer. Es un parásito y usualmente lo que cursa es con una secreción vaginal que es fétida, verde, y cambia con mucha prurito vaginal. Generalmente la mujer tiene mucha incomodidad, y la forma de identificarse es por un directo y viendo en el microscopio el parásito. ¿Por qué se dice que la clamidia es el responsable del 50% de todos los casos de infertilidad? La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Y lo que sucede es que esta tiene la habilidad de generar adherencias cuando cursa con adherencias a nivel del tracto genital femenino. Hay una inflamación y luego se pegan las trompas. Entonces evita que el óvulo pueda atravesar adecuadamente hacia el útero en su migración normal durante el ciclo menstrual. Entonces por eso se implica mucho en casos de infertilidad. Esto es con respecto a las chicas, que es lo que más afecta. En los hombres en algún momento determinado puede dar alguna sintomatología, pero a quien más afecta es a las chicas en cuanto a la formación de adherencia. Bien. Nuestra última pregunta es, ¿cuáles son los síntomas del herpes genital? El herpes genital hay tipo 1 y tipo 2. Usualmente son vesículas dolorosas que se localizan a nivel del área genital y que en algún momento determinado van a afectar el área vaginal en la mujer y todo lo que es el área que ha entrado en contacto, sea pene, prepucio, testículos, y se puede extender en forma importante. Característicamente el herpes, la adquisición de la infección inicial va a marcar recurrencias en su aparición porque se aloja a nivel de los ganglios basales, terminales nerviosos, y eventualmente van a estar recurriendo con sintomatología en la persona. O sea que una vez infectado del herpes genital, va a ser recurrente en la persona, aun si se ha expuesto o no se ha expuesto a la enfermedad. Es un virus. Doctora, quisiéramos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado para
realizar esta actividad y quisiéramos darle un tiempo a usted por si quiere dar algunas palabras. Bueno, realmente es un gusto haber podido trabajar con ustedes. Hay que tener en cuenta que es responsabilidad de los adolescentes en este momento el hecho de que tomen conciencia de que la población adolescente es son los futuros adultos mayores y que en ustedes está la prevención de las enfermedades de transmisión sexual y del virus del VIH. En ustedes tienen en sus manos la forma de control de estas enfermedades. También quisiéramos preguntarle si nos permite publicar este video en internet para que otras personas puedan conocer acerca de estas enfermedades. Va a ser un gusto para mí poder llevar esta información a toda la población y es una forma de poder hacer educación.